Muy buenos días, muchísimas gracias al doctor y al grupo organizador por permitirme compartir este momento y este espacio. Qué rico ver a las colegas y a las compañeras. Me voy a centrar la presentación fundamentalmente en aspectos de educación, porque al fin y al cabo los médicos, los galenos que tenemos en los servicios son producto de lo que ocurre en las universidades. Y quisiera hacer una reflexión importante desde allí, lo cual vi que se encontraba dentro del documento que me facilitaron en el capítulo 6, artículos 41. El doctor que acaba de precederme tocó algunos aspectos, con todos sus literales en el artículo 42, con los 4 parágrafos. Este es el orden en el cual espero poder hacer la presentación y habrá una breve introducción, una descripción de aspectos políticos y sociales que han comprometido la educación médica, algunas disertaciones sobre aspectos sociopolíticos y administrativos que han comprometido la asistencia de los médicos en su ámbito laboral, la bibliografía sobre la cual he hecho la presentación y las conclusiones estoy segura que las podremos elaborar entre todos una vez finalicemos la jornada. Teniendo en cuenta entonces las diversas situaciones que se presentan en los últimos 20 años en la atención en salud para los colombianos y analizando cómo estas situaciones han modificado la perspectiva y la percepción que tiene la sociedad sobre la labor del médico, deseo exponer algunos argumentos para recordar la trascendencia, el sentido y el valor que tiene esta profesión en el desarrollo social para nuestra nación y para todo el universo. Esta reflexión la hago porque deseo poner en relación y promover situaciones que han permeado el respeto, el reconocimiento de los cientos de médicos que a diario dedican su vida al mejor cumplimiento de las responsabilidades profesionales sin llenar los medios de comunicación o los comentarios cotidianos de los usuarios en los servicios de salud, no pretendiendo con ello tampoco ocultar situaciones evidentes de la deshumanización, la mediocridad, la tecnocratización de algunos galenos que están lejos de ser la mayoría de los que tenemos en nuestro contexto. La actual presentación la realizo con el propósito de reivindicar el sentido y el valor de la formación médica, la cual es trascendente para toda sociedad y creo que eso se nos olvida. Intentando invitar a los presentes, al igual que a las asociaciones médicas, las asociaciones médicas, entre otras, para que también controlen la formación que estamos teniendo en forma sensata, real, porque está mediada fundamentalmente lo que tenemos en este momento por la rentabilidad financiera de las universidades y programas de medicina. No podemos olvidar entonces que ser médico significa desde la denominación básica conceptual multitud de conocimientos que están dados en el médico doctor en ciencias de la salud, que es la denominación que tiene en diferentes países. La ley 23 del 81 nos decía que la medicina es una profesión que tiene como fin cuidar la salud del hombre y propender por la preservación de la enfermedad, el perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la colectividad, sin distingos de nacionalidad ni determinación alguna de sus condiciones humanas, lo cual a veces se encuentra, según lo que ustedes tienen elaborado hasta el momento, en armonía con lo que está descrito en el capítulo 2, artículo 3, con sus distintos literales del documento que están planteando como principios en la actual normatividad. Por tanto, este es el mayor sentido del concepto del médico, es la persona que tiene grandes conocimientos en las ciencias básicas, biológicas, humanas, sociales, científicas, tecnológicas, entre otras, y las pone al servicio del recurso humano
que son sus pacientes, frente a lo cual primero deben escuchar las dolencias o molestares, luego movilizarlas, infiriendo qué es lo que está ocurriendo en el ser humano producto de esa interfase de vida, sociedad, entorno, etcétera, y tomar las mejores decisiones clínicas teniendo como marco de referencia el tiempo, modo y lugar en el cual se dan el desarrollo de cada ser humano, su familia y su contexto social, cultural y religioso. Los formuladores de medicamentos de baja calidad y la permanencia de médicos en consultorios, hospitales o clínicas que no miran la situación clínica del paciente, sino que asumen la postura tecnocrática, dolor de cabeza, acetaminofén, ibuprofeno. Dolor de abdomen, buscapina, sin más ni más. Es lo que a lo que nos ha sometido las decisiones administrativas y rentistas del entorno actual, de la normatividad que tenemos de atención en salud, limitando su campo de acción. Sin embargo, nuestros galenos han guardado silencio durante más de 20 años y se han prestado a este manejo tecnocrático de la atención y administración en salud. Se les ha despojado de la posibilidad de mirar los tratamientos, procedimientos, laboratorios y demás medios que requiere el paciente frente a sus signos y síntomas sin hacer procesos de inferencia, porque la tecnocracia y la administración les ha limitado toda su autonomía y posibilidad de decidir. Quizás esa conducta médica esté sujeta a los intereses económicos que durante muchísimos años nuestras IPS y EPS han manejado en Colombia, y sea el caldo de cultivo del actual perfil epidemiológico y la situación de salud que tenemos en nuestra nación. Frente a este instrumento de enfermedades agudas, crónicas, reactivación de enfermedades que teníamos manejados a principios del siglo XVIII y XIX, e incluso el siglo XX, se están reactivando en este momento, incrementando la situación social por los altos costos en la atención en salud. Se les ha olvidado que el juramento hipocrático estuvo por encima de la rentabilidad financiera que limitaba su acción en el consultorio o en el servicio hospitalario. ¿Cuáles son los aspectos sociopolíticos que han determinado esta condición en la educación médica? La proliferación de programas de medicina a lo largo y ancho de nuestro país, desde la creación de la Ley 30 del año 92 y la Ley 100 del año 93, así como la secuencia de los decretos reglamentarios que han promovido los gobiernos, facilitando el incremento de registros calificados de todo tipo en programas de educación, pero que en particular los programas de medicina de pregrado y posgrado fundamentalmente dan respuesta a un concepto rentista de salud y de educación, pues han incrementado significativamente el lucro de los dueños de las instituciones, teniendo en cuenta que para nadie es un secreto los altos costos de las matrículas de los estudiantes de medicina, que pueden oscilar en nuestro país entre 6.500.000 hasta 18 millones semestrales. La laxitud paradójica del Ministerio de Educación Nacional, que pese al incremento de las normas y decretos no ejercen ese mismo control a través de lo que evidencia el ICFES, han favorecido ese incremento teniendo como consecuencia inmediata la baja calidad en la producción de los médicos y trabajadores de salud en general insatisfechos que jamás lograrán revertir el gasto que han realizado en pregrado o en posgrado frente a lo que están recibiendo en el momento en que inician sus labores. El doctor Fernando Guzmán Mora, en la editorial de la página cuando era presidente de la Federación Médica Colombiana, planteó: una de las cosas más graves que está planteando la crisis que vive la medicina es, sin lugar a dudas, la proliferación de facultades y escuelas de medicina que han inundado la profesión con baja calidad y formando profesionales de discutible idoneidad en todo nuestro territorio nacional. Los altos niveles que había alcanzado la formación médica de los colombianos
probados en otros tiempos, tanto en el país como en el exterior, demostraban anteriormente una excelencia intelectual, ética y técnica de nuestros profesionales. Lo que generalmente se encuentra es, en la actualidad, que mientras dentro de la apertura se da la apertura de una facultad pública con bastante dificultad, los locales privados han aumentado en forma exponencial, comerciando ansiosamente el deseo de formarse en esta área. Hemos llegado hasta la aberración conceptual de un demagogo bogotano que planteaba formar algo así como médicos desescolarizados por ciclos propedéuticos o incluso en formación virtual. Esta conclusión, la conclusión que nos plantea el doctor Guzmán en su escrito, plantea que si dejamos en manos de este marco de referencia de mercado, el desastre social va a ser más grande, porque jamás se podrán producir la cantidad de profesionales idóneos que requiere el contexto social de la Colombia cada vez más enferma y necesitada de atención primaria, secundaria y terciaria, donde solamente nos preocupa la atención terciaria y cuaternaria en nuestros niveles hospitalarios. Lo cual es coincidente con lo que se percibe la sociedad colombiana y que motiva la presente reflexión, planteando que para las asociaciones colombianas de medicina, frente a la investigación que hicieron de educación médica en Colombia, la estadística básica de pregrado y especialización en el año 2006, liderada por el doctor Ricardo Escobar Gaviria, jefe de División de Educación de la Investigación de Ascofame, documento que fue publicado en el 2012, expone, en concordancia con lo que dice también el doctor José Félix Patiño, la formación de los médicos en Colombia se encuentra en cuidados intensivos. ¿Cuáles son los aspectos que ha dejado de lado la educación médica y por tanto deben ser retomados, recreados y propuestos desde la fundamentación que se está haciendo en este momento, recordando el sentido y valor que tiene la formación de los galenos? Proveedor de cuidados, para lo cual cuentan con un alto y amplio conocimiento en las ciencias correspondientes a su área específica. No es posible proveer cuidados cuando por disminuir los costos de financiación en las universidades se limite o se restrinja o se reduzcan los espacios y escenarios de práctica idóneos, porque no hay sitios con los cuales se pueda hacer relación convenio docencia-servicio o por los costos que hay que pagar a través de este documento. Los médicos también deben ser buenos comunicadores, con lo cual debe darse tiempo. La comunicación no es algo que se imponga porque estamos presentes dos seres humanos. La comunicación requiere empatía, asertividad y tiempo para poder hablar. Si estamos manejados en los consultorios con limitante de tiempo para hacer las consultas, se está violando el primer principio de atención para los médicos, que es poder interactuar con su paciente. Deben ser tomadores de decisiones, líderes comunitarios y sociales, pero esto requiere ejercer su autonomía disciplinar con idoneidad y libertad. Y deben ser administradores efectivos y eficientes, pero como lo planteaba uno de los médicos que participó con sus respuestas en el libro, en la investigación que fue documentada en el libro Dilemas éticos de la rentabilidad financiera, que se hizo por la enfermera María Eugenia Molina y otros investigadores, los médicos estamos peor que los obreros, plantea este galeno. Ni siquiera tenemos derecho de manejar el cemento, el ladrillo y la arena. Nos han quitado hasta la historia clínica porque nos han reducido a través de los protocolos, las guías y los demás documentos institucionales que debemos formular, a quién y cuándo. De no mejorarse desde la formación esta imagen e idoneidad, se seguirá comprometiendo la medicina en cuanto a su sentido de trascendencia y valor social, desde el punto de vista profesional académico.
y se verán más comprometidos las situaciones que tenemos epidemiológicamente en Colombia. Se verán también acrecentadas las necesidades de atención en salud, la motivación y compromiso de las personas que estudian medicina y aumentará la pauperización laboral que ha permitido en forma sostenida que durante los últimos 20 años se pueda pagar a algunos médicos incluso un salario mínimo legal vigente por jornadas laborales de 6 a 8 horas con agendas atiborradas de pacientes. Dentro de los aspectos sociopolíticos y administrativos, voy a tomar aspectos documentados literalmente de investigaciones. Nos plantean que hemos compartido a grosso modo un contexto de formación médica y un impacto sobre los servicios e imagen de los médicos en nuestro país. Es indiscutible que el actual sistema de atención ha promovido la pérdida de autonomía en la toma de decisiones por parte de los médicos, la imposición axiológica empresarial. No es el análisis clínico el que media, sino lo que nos dicen las entidades a través de sus guías y protocolos que son adaptados de los guías y protocolos del Ministerio de Salud o de las Secretarías de Salud, y es eso lo que se debe prescribir, analizar o disponer clínica y técnicamente. Hay presencia de factores que predisponen al error, como son la sobrecarga laboral y el estrés, la contratación de personas sin experiencia. Siempre se preferirá a una persona sin experiencia que a una persona con criterio y autonomía en su toma de decisiones. Hay falta de capacitación para los profesionales, se ha reducido bastante la cualificación y los procesos de educación dentro de las instituciones hospitalarias. Hay restricción administrativa y económica para la prestación de servicios, número de laboratorios por mes o por semana en cada IPS, número de consultas que se deben realizar, número de medios diagnósticos, todo está numerado, generado con indicadores y restringida la labor del galeno. Hay contratación laboral a destajo y mal remunerada, con un tiempo que vulnera la toma de decisiones sobre los pacientes, generando como indicador de eficiencia y calidad profesional los tiempos y movimientos de cada profesional en el consultorio o en el servicio. Hay presencia de altos niveles de rotación y movilidad de médicos, dificultando la secuencialidad científica y técnica eficiente y efectiva en la atención de las personas, y la competitividad ha generado algo que para el resto de trabajadores de la salud hace algunos años no percibíamos, y era incluso el canibalismo médico. Cuando galenos se ponen a hablar de otros para ganar más pacientes o para hacerlo quedar mal y que el cliente me llegue a mí en lugar de seguir con el anterior profesional. Se nos ha olvidado entonces en esta medida situaciones como el altruismo profesional, la responsabilidad profesional del médico, el deber objetivo de cuidado, la excelencia profesional y el concepto de honor e integridad profesional, lo cual redunda fundamentalmente en el sexto atributo que define el profesionalismo de cualquier trabajador de la salud, que es el respeto a sus colegas y miembros del equipo de salud, afectando significativamente la confianza y el respeto social frente a la labor que desempeña el médico. La medicina dejó de ser una profesión para convertirse en un oficio, los obreros de las consultas. El médico no tiene control ni siquiera sobre su paciente o su historia médica. Estos son apartes tomados literales de lo que dicen algunos profesionales. Todo se encuentra mediado por la rentabilidad financiera de las IPS y las EPS. Por tanto, la reforma del Código de Ética debe centrarse en aspectos como el alto nivel de profesionalismo de los médicos, la resignificación de la autonomía y autodeterminación disciplinar dentro de los mejores y más eficientes parámetros de la ética. La autorregulación, el profesionalismo, la ética y la autonomía que deben regularse en esta sociedad nuestra, debilitada por los valores o antivalores que promovemos desde hace más de 30 años, donde las virtudes sociales y públicas a veces parecen asunto de bobada. El que es ético pareciera que fuera el más tonto del grupo. El que tiene comportamientos virtuosos o correctos no es bien mirado
y desde el punto de vista administrativo es considerado como una piedra en el zapato. Sociopolíticamente se nos ha resquebrajado en forma integral el concepto de persona, familia y sociedad, y durante más de 50 años en nuestra nación se ha determinado que los valores a veces no son promovidos eficientemente, pero desde el punto de vista de la formación, lo peor es que graduemos profesionales sin que tengan inmersa estas condiciones. La ciencia médica debe recuperar la trascendencia académica y social en esta segunda década del siglo XXI, para lo cual estamos dispuestos los demás miembros del equipo de salud a acompañarlos y resignificar este constructo. Respetados y apreciados galenos presentes en este auditorio, les agradezco la oportunidad que me han brindado de recordar cómo el médico en Colombia, en esta Colombia diversa, compleja y colmada de adversidades, ha sido trascendente desde nuestros espacios académicos y sociales a lo largo y ancho de nuestra nación y ha estado presente también en diferentes países llevando lo mejor de la expresión académica disciplinaria, lo mejor de nuestro país, sus valores, virtudes científicas, técnicas, humanas, sus condiciones y comportamientos que han marcado un hito y les han permitido ganar espacios trascendentes. Por lo tanto, el momento histórico que estamos viviendo, en el cual ustedes están gestando un nuevo camino, los compromete con la actual situación y debe despojarlos de toda intención particular económica, política o algunos egos, promoviendo lo mejor de la dignidad humana frente a la disciplina que ustedes representan y que todos, como ciudadanos, necesitamos. La connotación que ustedes tienen en la construcción y elaboración de estos nuevos retos nos permite mirar que hay una serie de valores y virtudes que a ustedes los acompañan y deben verse explícitos desde las aulas para que en el momento en el que el galeno se encuentre en un consultorio o en un servicio de atención en salud, independiente del nivel, sea humano, leal, honesto, veraz, autónomo y libre en la toma de decisiones frente al cuidado que requiere él como persona y trabajador y sus pacientes, familias o sociedades. Muchas gracias.